muy interesante y que nos hace reflexionar que nos falta mucho, pero mucho por aprender. Bueno, pues aquí estamos para eso. Si quiere, la próxima vez podemos hacer algo diferente. No, claro, claro, no, creo que ha estado muy, muy, muy interesante. Y bueno, le había comentado por ahí que vamos a estar tomando algunas notas, Ajá. tratando de traducir un poco sus lecturas. Entonces, bueno, vamos a trabajar 1 o 2 meses en eso y ya se las enviamos para que usted nos comente. Ok, perfecto. Bueno, Como pues bienvenido, algo de bienvenido. divulgación o algo así, ¿no? Me imagino. ¿Perdón? Como algo de divulgación. Exactamente, exactamente, como algo de divulgación, así es. Bueno, pues Ok. bienvenido nuevamente y bienvenidos, maestra Nélida, maestro Edgardo. Vamos a estar por aquí pendientes para aceptar a nuestros colegas que se vayan sumando, doctor Hernán. Entonces, pues bueno, le dejamos a usted el micrófono. Muchas gracias. Gracias a usted. Entonces empiezo, ¿sí, verdad? Si usted gusta, sí, sí, yo supongo que nuestros demás colegas se van a ir sumando. He visto Sí, que se sí. van sumando ahí paulatinamente un poquito. Muy bien, muy bien. Déjeme tratar de compartir la pantalla. Ah, no. Aquí no es aquí, ¿verdad? Creo que ya se comparte la pantalla. Sí, doctor. Y voy a ver si... ¿Sí se ve bien? Sí, ya se puede observar muy bien, doctor. Ok, muy bien. Entonces ya vamos a empezar con la cuarta presentación. Y si recuerda bien ustedes, la vez pasada hablamos de la transición de lo que es mecánica clásica a la mecánica cuántica. Quiere decir, mecánica clásica que describe el mundo alrededor de nosotros con características macroscópicas, con los cuerpos grandes, como muy grandes, planetas, estrellas, galaxias, o también objetos como no tan grandes como nosotros mismos, las mesas, las sillas, etcétera. Las leyes de Newton que hemos estudiado todos en la escuela. Entonces, esto es mecánica clásica, pero vimos que cuando tratamos de hablar de las partículas más pequeñas, por ejemplo, de la luz o de las partículas que la luz está hecha, o átomos, o como hay órbitas de electrones alrededor de los núcleos o núcleos mismos, estas partículas pequeñas obedecen algo nuevo, nueva dinámica, nueva mecánica que se llama mecánica cuántica. Y estaba dado al principio en 1920 por Schrödinger, pero vimos que había todo un trabajo desde antes, desde el nacimiento de las ideas de Planck, la constante de Planck, el efecto fotoeléctrico estudiado por Einstein, la dispersión de Compton, etcétera, el átomo de Bohr, la dispersión de Rutherford, todo nos indicó que había que hacer algo nuevo. Y
el punto clave al final era el trabajo de de Broglie, que nos dijo que para cada partícula está asociado un tipo de onda, y después de este entendimiento ya era casi imposible trabajar con mecánica newtoniana, que siempre trataba partículas como partículas únicamente, para describir estas partículas pequeñas con ondas asociadas. Por eso nació la ecuación de Schrödinger, que describe no las trayectorias de partículas, sino es una ecuación que trata con funciones de onda que realmente tratan con la naturaleza ondulada de las partículas, y al mismo tiempo el módulo cuadrado de esta función nos da la probabilidad de encontrar la partícula con cual está asociada esta onda en un dado punto en espacio-tiempo con dadas propiedades. Entonces eso es lo que habíamos visto y encontrado la vez pasada. Pero resumiendo y extendiendo un poquito, lo que quería mencionar nuevamente es lo siguiente. Okay. Mira, aquí ven en la parte izquierda, yo he mencionado que es mecánica clásica. Entonces, mecánica clásica describe las partículas que no mueven muy rápido y describen, perdón, las partículas con tamaños que nosotros podemos ver con nuestros ojos, como árbol, como una persona, como una manzana, etcétera. Y por otro lado, cuando tratamos de tamaños muy pequeños, lo que tenemos que, no podemos usar ya la mecánica newtoniana o mecánica clásica, tenemos que usar lo que es mecánica cuántica. Y mecánica cuántica tiene realmente propiedades extremadamente raras. No vimos la vez pasada todas las propiedades interesantes y extremadamente raras de la mecánica cuántica. Uno de estos es el siguiente, que ustedes ven al lado derecho hay un gato y alguien tiene la pistola apuntando al gato. Tenía en mente yo un gato que se llama el gato de Schrödinger. Es un caso interesante en donde a nivel microscópico, aunque estamos hablando del gato que podemos ver con nuestros ojos, pero eso es solamente para tener una analogía que podemos imaginar, pero imaginamos que hay un gato tan pequeño, microscópico, que casi no podemos ver con ojos y necesitamos maneras indirectas de verlo. Y este gato está en una caja, y la caja lo cerramos y ponemos un poco de veneno en un plato. Y no sabemos que el gato ya comió el veneno y se murió o no se ha muerto. Pero eso es la situación clásica. Para mecánica cuántica, las partículas pueden vivir en diferentes realidades al mismo tiempo, o de manera más formal en diferentes estados al mismo tiempo. Entonces, con la falta de observación, hasta que no abrimos la caja, el gato no está en uno de los estados. En principio, el gato vive en los dos estados al mismo tiempo. Entonces, la probabilidad de encontrar el gato muerto o vivo depende de qué tanta es la probabilidad que comió o no comió el veneno, pero al mismo tiempo vive en los dos estados de vivo y muerto. Eso es una de las propiedades interesantes de mecánica cuántica. Parece no tener tanto sentido, de hecho no tiene sentido clásico, pero aquí así pasa en mecánica cuántica, en donde una partícula puede vivir diferentes realidades, pero al mismo tiempo. Pero a la hora de hacer una observación experimental, adquiere una de estas realidades. Entonces, cuando tamaños son pequeños,
necesitamos mecánica cuántica para describir esta realidad, lo que no describen las leyes de Newton o mecánica clásica. Por otro lado, también sabemos que las leyes cambian cuando las velocidades son grandes. Y nosotros otra vez no tenemos la mecánica newtoniana, o realmente no tenemos lo que se llama la relatividad galileana, y lo que tenemos que tener es la relatividad de Einstein o relatividad especial. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que cuando las velocidades son grandes, hay cambios otra vez interesantes, drásticos, que toman lugar en las mediciones, en, en el concepto mismo de tiempo y espacio. Por ejemplo, las partículas que mueven con las velocidades muy grandes, sus tamaños empiezan a reducirse, y los intervalos de tiempo que viven empiezan a crecer. Entonces, eso dependiendo del qué sistema de referencia lo estamos viendo. Por ejemplo, hay unas partículas bien pequeñas que se llaman piones. Están hechos de dos quarks. Y usualmente nosotros no podemos estudiar sus propiedades porque realmente desintegran en otras partículas muy rápidamente. Entonces, para que viven por más tiempo, lo tratamos de acelerar con velocidades muy, muy altas, y cuando sus velocidades son muy altas, lo que pasa es que crece su tiempo de vida por la relatividad especial, y eso nos da tiempo de poder estudiarlos con más calma, porque ya hemos aumentado el tiempo que vive esta partícula antes de desintegrarse en otras partículas. Ahora, lo más interesante y lo que vamos a estar estudiando el día de hoy es mecánica cuántica relativista. Es una situación donde las dos cosas pasan al mismo tiempo, que hablamos de las partículas o tamaños pequeños, y al mismo tiempo estas partículas tienen velocidades grandes. ¿Ok? Entonces, lo que quiero decir es que pueden pasar las dos cosas al mismo tiempo. Las partículas pueden ser pequeñas y al mismo tiempo pueden estar viajando con velocidades muy, muy grandes. Eso es lo que es mecánica cuántica relativista, una parte del título de la charla de hoy. Pero formalmente, la parte matemática o formalismo matemático asociado es lo que llamamos teoría cuántica de campos. ¿Okay? Entonces ya no es solo mecánica cuántica, es teoría cuántica de campos por razones que van a estar claras en unos minutos. Entonces aquí está el dibujo abajo, en donde a veces las partículas de luz simplemente se desaparecen y se convierten en dos partículas que llamamos partículas virtuales. Ok. El título de la charla es Mecánica cuántica relativista y partículas elementales. Y vamos a estar viendo las dos cosas y la relación entre ellos. Okay. Hablando de las partículas elementales, la vez pasada habíamos hablado, por ejemplo, y varias veces, del átomo, ¿ok? Esto es un átomo, entonces, y adentro pues tiene un núcleo, aquí, y alrededor del núcleo hay electrones, aquí hay un electrón, aquí hay otro electrón, ¿ok? Entonces, cuando tratamos de ver con más resolución este núcleo del átomo, de alguna manera nos damos cuenta de que el núcleo contiene adentro protones y neutrones. ¿Ok? Entonces, estos son los protones, que son partículas con carga electromagnética positiva, y otros son neutrones que no tienen carga. ¿Ok? Ok. Entonces, ¿qué más? Entonces,
Lo que quisiera decir es que, quería recordar es que el tamaño de un átomo es alrededor de 10 a la menos 10 metros. ¿Ok? Entonces es un tamaño muy pequeño. ¿Ok? Pero si tratamos de medir qué es más o menos el tamaño hasta donde extiende la partícula protón o neutrón, lo que vamos a ver es que su tamaño es de 10 a la menos como 14 metros. ¿Ok? No, perdón. Sí, 10 a la menos 14 metros. Y sí, eso es, no, perdón, 10 a la menos 14 es el tamaño del núcleo, el tamaño del núcleo que contiene protones y neutrones. Pero de ahí podemos separar protones y separar neutrones y podemos estudiarlos, ¿ok? Por ejemplo, este protón. Este protón es como 10 veces más pequeño que un núcleo y tiene el tamaño de 10 a la menos 15 metros. Es 10 con 5 ceros abajo. Y cada protón y cada neutrón está hecho de otras partículas más fundamentales que se llaman quarks. ¿Ok? De hecho, hay otras partículas que vamos a hablar más adelante. ¿Ok? Aparte, este electrón que lo teníamos aquí en el átomo, hasta arriba, vemos que este electrón sigue siendo la partícula elemental. Todavía no hemos visto que tenga estructura interna, ni el electrón, ni estos quarks que están adentro del protón y neutrón. Si tratamos de tener una estimación del tamaño del quark, nos damos cuenta de que pensamos que estos quarks y electrones son partículas puntuales o como cada medición tiene cierta precisión, lo que es más exacto decir es que el tamaño de estos quarks y electrones debe ser menor que 10 a la menos 18 metros, porque hemos tratado de analizar hasta estas distancias y no hemos encontrado ningún tamaño de esta partícula. Entonces, por lo pronto, pensamos que son partículas elementales, son partículas puntuales. ¿Ok? Si tienen cualquier pregunta, me pueden hacerlo cuando quieran. Ok. Entonces, eso es la imagen a la derecha que también habíamos visto en, en nuestras clases anteriores, en donde vemos que entonces aquí están electrones dentro de un átomo, aquí está un electrón. Aquí está pues otro electrón. En el medio está el núcleo. El núcleo está hecho de protones y neutrones. Estas bolitas verdes, casi no se ve el color, es un protón. Y dentro del protón hay quarks. Quark up, quark down. Y un neutrón también tiene 3 quarks, pero 2 de tipo down y uno de tipo up. Y ahora te vamos a hablar de qué son estas. ¿Ok? Entonces, si hago el zoom de esto, lo que pueden ver ustedes es que si esto es un protón, está hecho de 3 quarks, 2 quarks son semejantes, pero pueden tener diferentes colores, quiere decir diferentes números cuánticos internos, y hay otro tipo de quark que es quark down, y protón está hecho de esos. ¿Sí? Entonces, estas son partículas fundamentales. Antes de proceder, lo que quisiera mencionar es que la razón que estoy hablando de mecánica cuántica relativista y las partículas elementales, porque estas partículas que son quarks y que son electrones, las partículas fundamentales, obedecen mecánica cuántica relativista. Todos son microscópicos y todos viajan en general con las velocidades muy altas. Por lo tanto, las ecuaciones que obedecen ellos
no son las ecuaciones de Newton, tampoco son ecuaciones de Schrödinger, tenemos que tener otras ecuaciones relativistas y estas ecuaciones son que describen el movimiento de estas partículas. La pregunta, uno puede hacer, ¿hay varias más partículas fundamentales o solo son estas? Lo que vamos a ver es que hay muchas partículas elementales y participan en diferentes tipos de interacciones. ¿Okay? Hemos hablado de la interacción gravitacional y también hemos hablado de la interacción electromagnética, lo que a nivel de mecánica cuántica relativista se llama electrodinámica cuántica. Entonces, cuando vienen dos átomos juntos y llegan a distancias muy pequeñas, los electrones y protones que están en un átomo empiezan a interactuar con los electrones y protones de otro átomo que se llaman fuerzas de Van der Waals, y estas fuerzas tienen origen electromagnético. Después hay estos quarks que viven adentro de los protones y neutrones, y cuando se acercan muchos, estos, pues, por ejemplo, con otros, hay una interacción que existe entre estos quarks. También estos quarks en un solo protón tienen las interacciones de lo que llamamos cromodinámica cuántica para distinguir de electrodinámica cuántica. Cromodinámica cuántica son fuerzas que existen entre los quarks y las fuerzas de electrodinámica cuántica son que existen entre solamente las partículas electromagnéticamente cargadas. Después hay fuerzas débiles. Y fuerzas débiles lo que hacen es que si hay un núcleo grande, eso se divide o se desintegra a través de radioactividad en otros elementos más pequeños. Entonces, la electrodinámica, la fuerza electrodébil es lo que causa este tipo de desintegración y es muy distinto en comparación con la electrodinámica cuántica y cromodinámica cuántica. Después hay gravedad cuántica y realmente gravedad cuántica, aunque observamos en escalas grandes, pero no sabemos si realmente existe o no a nivel microscópico entre dos electrones. Es muy probable que sí existe, pero no se ha podido medir porque la fuerza es tan débil que no se ha podido ver directamente una fuerza de gravedad entre dos electrones y tampoco se sabe que si esa interacción en este nivel más pequeño es cuántico o es clásico o qué es su naturaleza o es algo geométrico como estudió Einstein. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahora? De mi parte no, gracias. Todo Okay. bien. Muy bien. La otra cosa que quería mencionar es que cada una de estas interacciones, por ejemplo, interacciones electromagnéticas, etcétera, se transmiten a través de partículas de transmisión. Por ejemplo, las fuerzas electromagnéticas entre electrones y protones toman lugar intercambiando lo que son fotones o partículas de luz. Las interacciones de cromodinámica cuántica o interacciones fuertes que existen entre los quarks se transmiten a través del intercambio o transmisiones de otras partículas que se llaman gluones, que en cierta medida son parecidas a los fotones, porque los dos obedecen también unas ecuaciones relativistas que se llaman ecuaciones de Maxwell. Y esta radioactividad o interacciones débiles también toman lugar a través de intercambio de otras partículas que se descubrieron como hace 50 años, Z0 y W más y W menos. Creo que se descubrieron estas partículas en 1981 y 82 en CERN. Entonces, estas son las partículas de intercambio entre las partículas de materia.
Entonces, sí, hay muchas de estas partículas, todos consideramos hasta ahora que son elementales y todos obedecen mecánica cuántica relativista. A mí me gustaría mencionar cierta categoría de estas partículas y ahora voy a mencionar por qué sí. Lo que voy a estar mencionando son estas partículas que son aquí los quarks. Hay tres escaleras. Vamos a, vamos a ver paso a paso. Hay estas dos partículas y estos son los dos quarks que viven adentro del protón y neutrón. Un quark up y otro quark de tipo down y protones y neutrones están compuestos de estos quarks. Después también sabemos que existe este electrón y por lo tanto estos electrones y quarks up and down se juntan y hacen protones, neutrones y átomos. Entonces, casi todo luminoso que vemos alrededor de nosotros está hecho de estas partículas, quark up, quark down y electrones. Porque quark up y down se juntan y hacen protones y neutrones, y después se juntan con electrones y hacen átomos, y átomos se juntan y hacen moléculas, etc. Y hacen todo lo que existe alrededor de nosotros y todo lo que es visible. Pero, perdón, aparte de eso, existen otros quarks. Entonces voy a tratar de mencionar un poco más. Existen en total estos 6 tipos de quarks y lo llamamos up, down, strange, charm, bottom y top. Pero solo 2 de esos activamente participan en la formación de los átomos. Por otro lado, hay otra familia de partículas que son estas. Estos se llaman leptones y hay 6 diferentes tipos y uno que es más común es el electrón, pero hay electrones pesados que se llaman muones o taones y cada uno de esos tiene unas partículas asociadas que también creo que son muy famosas, que se llaman neutrinos, que casi no tienen masa. Y aquí cabe mencionar que los he puesto en diferentes escaleras. ¿Okay? La escalera que está más abajo, ahí están los neutrinos y ahí dice weak. Weak en español es débil. Quiere decir que estas 3 partículas, estos 3 neutrinos, participan solamente en interacciones débiles. Si vamos más allá en la escalera más arriba, aquí son electrones, muones y taones. Son las 3 partículas electromagnéticamente cargadas en contraste con los neutrinos que tienen carga cero. Y estos 3 leptones que son electrón, muón y taón interactúan entre ellos no solamente a través de interacciones débiles, pero también electromagnéticas. Entonces, en escaleras del medio, las partículas participan en 2 diferentes tipos de interacciones, mientras que neutrinos únicamente interacciones débiles. Y las partículas que están en la escalera más arriba, ¿okay? En la escalera más arriba, que es esta, los 6 tipos de quarks, estos interactúan entre ellos a través de interacciones fuertes, de cromodinámica cuántica, de electrodinámica cuántica y también débiles, porque tienen todo tipo de carga, la carga electromagnética, la carga fuerte y también la carga débil. ¿Okay? Entonces tienen esta ventaja o desventaja, como lo quieren ver, de participar en 2 tipos de interacciones. Ahora, ¿qué propiedad tienen estas partículas? Una de las propiedades que tiene esta partícula es que todo el tiempo están girando alrededor de un eje que pasa a través de su punto de existencia. Y este giro da una propiedad que se llama momento angular. Y primera vez un matemático inglés
nos dio una ecuación y era lo que es la ecuación de Dirac. Y él dijo que todas estas partículas, estos 6 quarks y 6 leptones, porque tienen este giro de una cantidad, un medio de una cantidad fundamental que es h barra, todas estas partículas obedecen lo que es la ecuación de Dirac. Esta ecuación era muy famosa. Esta ecuación, una de las cosas que predice es que para cada partícula fundamental, como para un electrón, para un muón, para un taón, existe también una partícula de antimateria, lo que podemos llamar antielectrón o antimuón o antitaón, con la característica, perdón, me tiene que dar un minuto porque se me está descargando el laptop y voy a traer el cable para conectarlo. Disculpas. Déjame ver si está cargando. Bueno, yo creo que sí, todo bien. Ahora, no sé en dónde estamos. Sí, estamos en el hecho de que cada partícula tiene una antipartícula asociada o partícula de antimateria. Entonces, la antipartícula de un electrón se llama un positrón. Y eso es únicamente la propiedad de las ecuaciones relativistas. Todas las ecuaciones relativistas tienen esta propiedad. Realmente, no solamente los que obedecen la ecuación de Dirac, pero otras partículas también, pero la primera vez eso fue descubierto por Dirac, esta propiedad. Dirac era un matemático y quisiera mencionar que él dijo algo bastante importante, y eso a mí me gustaría comunicar con ustedes, es que las matemáticas son la herramienta adecuada especialmente para tratar con los conceptos abstractos de cualquier tipo, y no hay límite a su poder en este campo de física. Entonces, cualquier propiedad abstracta importante y fundamental que describimos necesita las herramientas de matemáticas. Eso nos dice qué tan fuerte son las matemáticas. No he mostrado, por lo pronto, explícitamente qué es la ecuación de Dirac, pero tiene símbolos raros, usa otro tipo de álgebra que no es álgebra de las variables y números que nosotros conocemos, pero es una matemática un poco distinto. Pero lo que al mismo tiempo es importante recordar es que de todos modos las matemáticas son únicamente una herramienta, ¿ok? No es la física. Y
se debe aprender a mantener las ideas físicas en la mente sin referencia a las formas matemáticas. Entonces, es bien importante que las matemáticas nosotros lo usamos en la física, pero cuando estamos hablando de las leyes de física, es bien importante que tengamos en todo tiempo en mente qué son los procesos físicos que queremos describir y qué tipo de matemática se requieren para describirlos, porque a veces olvidamos muchas veces de los procesos físicos que queremos describir y usamos a veces conceptos matemáticos que no son adecuados para describir la física y empezamos a creer más que las matemáticas son más importantes para describir la física alrededor de nosotros que la física misma. Y eso es un error que no se debe cometer a la hora de de estudiar la física. Si estamos estudiando puramente las matemáticas, eso es otro concepto. Ahí conceptos matemáticos son básicos, importantes y los únicos importantes. Ok. Esta es la ecuación de Dirac. Ahí arriba lo escribo, pero solo de manera de caricaturas, porque realmente es difícil y fuera del alcance de este curso. Aquí es la ecuación de Dirac. Está escrito, aquí son los que se llaman matrices de Dirac, aquí están los números imaginarios, aquí están las derivadas, lo que se llaman derivadas covariantes, aquí es la masa de la partícula que también aparece en la ecuación de Dirac, perdón, en la ecuación de Newton, pero esta pues, ecuación es muy, muy compleja. ¿Okay? Y eso, dos cosas dice, ¿no? Aquí abajo lo que dice es que una partícula que obedece a la ecuación de Dirac todo el tiempo está girando con spin, lo que se llama spin 1 medio, y eso es lo que partículas con este spin obedecen a la ecuación de Dirac. Segundo, que para cada electrón hay una partícula con carga opuesta, que lo llamamos positrón, y esto es E más es un positrón, y también esto obedece la misma ecuación de Dirac. ¿Okay? Entonces es la ecuación relativista, la ecuación de Dirac. Ahora, la ecuación de Dirac, por supuesto, vino después de la ecuación de Schrödinger, porque la ecuación de Schrödinger solamente describe a las partículas pequeñas, pero la ecuación de Dirac describe no solamente las partículas pequeñas, pero las partículas que mueven con las velocidades muy grandes, lo que usualmente es el caso. El nacimiento de la ecuación de Dirac y sus consecuencias, especialmente antimateria, era muy interesante. Básicamente, la ecuación de Dirac predecía la existencia de un antielectrón o positrón. Y Dirac estuvo seguro de que lo iban a encontrar en los experimentos, pero pasaron un par de años y nunca se descubrió el positrón. Y al final Dirac mismo pensó que él había hecho un error, que su ecuación no era correcta y era errónea. Entonces él retiró su ecuación diciendo que, perdón, yo creo que esta ecuación no es correcta y sus consecuencias no se han visto en los experimentos. Pero justo después de eso se descubrió el positrón, después de poco tiempo, y alguien le preguntó a Dirac, ¿ahora qué dices? Porque ya has retirado una ecuación que realmente es correcta. Entonces hay un famoso dicho de Dirac en donde él decía que yo no sabía que mi ecuación era más lista que yo mismo. Entonces, ahora está establecido que la ecuación de Dirac es correcta, existe antimateria y existen partículas de antimateria que corresponden a cada partícula. Hay varias consecuencias de la existencia de antipartículas. Una de esto, que es bien interesante, es el siguiente. Si pensamos, ok, aquí está un electrón, ok, esto es un electrón y aquí está un positrón.
Como había dicho, que las propiedades de estos son semejantes y opuestas. Tienen la misma masa, pero tienen todos los números cuánticos opuestos. Si uno tiene carga negativa, otro tiene carga positiva. Si uno tiene isospin negativo, otro tiene isospin positivo. Si uno tiene número leptónico 1, otro tiene el número leptónico -1. Eso quiere decir que cuando sumamos las propiedades de estos dos son propiedades del vacío, porque se cancelan todas las propiedades entre ellos. Por eso es que, por ejemplo, la luz, la radiación, de repente puede crear un electrón y un positrón sin romper ningún número, conservación de ningún número cuántico. Entonces, de la nada, solamente desaparición de esta radiación puede resultar en la aparición de un electrón y un positrón. Y eso fue una de las propiedades extremadamente interesante que nunca se había observado antes. Nunca se había pensado que no hay ley de conservación del número de partículas porque pueden aparecer partículas del vacío y pueden desaparecer. Y estas son partículas virtuales y estas partículas se pueden convertir en partículas reales si les damos suficiente energía para su existencia real. Ok. Entonces, la mecánica cuántica relativista es lo que es teoría cuántica de campos de manera formal. Había un problema que se observó muy tarde y lo que vamos a mencionar como 20 años después del nacimiento de mecánica cuántica relativista, que cuando se tratando de hacer los cálculos de los observables que medimos en experimento y cuando lo tratamos de hacerlo de manera precisa, nos dimos cuenta de que cada observable pues nos daba un resultado infinito. Infinito no es algo que se puede medir en el laboratorio y que pues tampoco tiene sentido. Y aparte, que nada es constante, quiere decir que cada cosa, dependiendo de desde qué tan lejos lo vemos o desde qué tan cerca lo vemos, sigue cambiando. Y esto fueron dos de las consecuencias muy importantes de la mecánica cuántica relativista o teoría cuántica de campos. Y estos problemas, retos y soluciones fueron dadas por otros 10 científicos muy importantes. Uno es el japonés Tomonaga, británico, sí, no, británico o no. No, yo creo que los dos son estadounidenses, Schwinger y Feynman. Entonces, Tomonaga, Feynman y Schwinger nos enseñaron cómo de la mecánica cuántica relativista hacer una teoría cuántica de campos de manera consistente y evitar los infinitos. ¿Qué es una teoría de campos de manera formal? Eso quiere decir, la teoría cuántica de campos consiste de los siguientes postulados. Uno es que partículas fundamentales se representan como excitación de un campo. Hay un campo quiere decir una función que depende de espacio-tiempo y podemos excitar esta función y la excitación es de estos campos son las partículas. Y cuando los excitamos más y más, pueden existir más y más partículas que pueden resultar en infinitas partículas y por lo tanto infinitos grados de libertad. Y esta teoría cuántica tiene invariancia de relatividad especial o de Einstein o invariancia relativista. Ahora, eso involucra a veces procesos que violan la conservación del número de partículas. Quiere decir que partículas pueden crearse y pueden destruirse desde el vacío y pueden regresar al vacío. Y este concepto no existía en mecánica cuántica. En mecánica cuántica solo describía las partículas pequeñas, pero no los podía destruir o crear. Pero en mecánica cuántica relativista lo puede hacer.
Y otra cosa es que el concepto de causalidad está incorporada automáticamente, quiere decir que, que la razón de un fenómeno debe existir antes y después resultar en el fenómeno mismo. Y electrones y fotones quiere decir que aunque sean partículas de materia o las partículas de intercambio, las dos se tratan de exactamente de la misma manera en teoría cuántica de campos que no existía en teorías anteriores. Y todo esto vino de la teoría cuántica de campo y problema de los infinitos por el trabajo de un físico experimental que es Lamb. Es una foto de un congreso que tuvo lugar cerca de Nueva York en unas islas que se llama Shelter Islands. Y había un congreso en 1947, al principio de junio de 1947, en donde este señor que está parado, Lamb, presentó sus resultados experimentales de una cantidad que los físicos no podían describir usando mecánica cuántica relativista. Y ahí hay sentados el famoso Richard Feynman, y aquí está no sé quién es esto, yo creo que es Schwinger, que está sentado aquí y están tratando de ver por qué es el problema, por qué no pueden explicar los resultados de él. Pero en principio, electrónica cuántica o relativista no solamente era trabajo de Dirac, pero trabajo de muchas personas: Born, Heisenberg, Dirac, Pauli, Feynman, Schwinger, Tomonaga, etc. Y todas predicciones de esta teoría cuántica de campos se comprobaron en los experimentos en muchos tiempos, pero después surgieron problemas teóricos, quiere decir que existían los infinitos, y problemas experimentales, que resultados más precisos no se podían describir con esta mecánica cuántica relativista, y eso era, estos infinitos eran problemas y uno tenía que resolverlo. Entonces, recordando, existen infinitos cuando calculamos ciertas integrales, y esto arruinan la predictibilidad de la teoría, porque la teoría empieza a predecir estos infinitos para cualquier cosa que se calculaba. Y la razón era la existencia de estas partículas virtuales que se pueden hacer de diferentes maneras posibles, y eso surge de la ecuación de Dirac. ¿Okay? Y eso es también a la derecha lo que he mostrado. No está claro porque realmente no sé por qué no está funcionando aquí la animación de esto. Aquí es dentro del protón y neutrón. Cuando uno ve, hay oscilaciones de estos campos, pero no se ven estas animaciones desafortunadamente. Eso quiere decir lo mismo que en el lado izquierdo, que hay continuamente la existencia de partículas virtuales, y esto es que resultan en los resultados de los cálculos infinitos. ¿Okay? Entonces, habría que separar la parte infinita de la parte finita para mantener las predicciones de la teoría y para ver que todo está es consistente. ¿Okay? Ahora, ¿de dónde vienen estos finitos y infinitos? Es bien interesante, y déjame ver si lo puedo tratar de mostrar en un par de minutos. Recuerdan, por ejemplo, aquí está en el mero centro, está en una carga positiva, ¿no? Por ejemplo, un protón. Ahora, como he dicho, que en realidad todo el tiempo en el espacio se pueden producir partículas virtuales, partículas electrones y positrones, ¿ok? Todo el tiempo se crean partículas virtuales en mecánica cuántica relativista.
Pero como este protón, por ejemplo, tiene carga positiva, todas las partículas virtuales que se crean alrededor, las partículas negativas, por la ley de Coulomb, se atraen hacia la carga opuesta y las cargas positivas que estaban se quedan lejos. ¿Ok? Todas las cargas positivas se quedan lejos y todas las cargas negativas se atraen cerca de esta partícula. ¿Ok? Entonces, cuando tratamos de ver este protón o medir su carga, lo que hacemos, medimos esto. Lo que medimos es esto. ¿Ok? Entonces, lo que medimos es una carga efectiva que no solamente es la carga del protón y también carga de todas las partículas virtuales que se han juntado alrededor. Entonces, para tratar de ver realmente qué es la carga verdadera de la partícula, tenemos que ver hacia adentro para no tener el efecto de las partículas virtuales y ver directamente al protón. Y cuando vemos esto, lo medimos que esta carga es infinitamente grande y lo que llamamos la carga desnuda de cada partícula es infinitamente grande, como todas estas propiedades, pero efectivamente, como lo vemos siempre con cierta distancia, lo vemos que es algo finito porque la existencia de las partículas virtuales asegura que eso se convierte en algo finito. Ok. En términos de diagramas, lo que sean diagramas de Feynman, es esto. Quiere decir que si medimos la carga del electrón, tenemos que verlo con luz y lo alumbramos con luz y tratando de ver esto, pues parece que es infinito, pero realmente lo que vemos nosotros en el experimento, que siempre está de cierta distancia, que estas partículas emiten y absorben partículas virtuales todo el tiempo y nosotros realmente lo que vemos verdaderamente es la carga efectiva o la carga física. Y la carga física es finita, mientras que la carga desnuda es una cantidad infinita. Entonces uno tiene que tener teoría cuántica de campos que puede describir desde las cargas infinitas las cargas finitas. Y eso también quiere decir lo siguiente, si queremos medir esta carga, si lo medimos de esta distancia que tiene, tiene este círculo rojo, vemos cierta carga física. Pero si vemos con energías más grandes, puedo poner un círculo más cerca y eso va a dar una carga efectiva aún diferente. Puedo penetrar este protón con distancia más cerca y puedo ver lo que está aquí y esta carga efectiva es otra vez distinta. Quiere decir que dependiendo de qué tanta energía vemos algo, su carga y otras propiedades físicas pueden cambiarse. ¿Ok? Y eso es justo lo que pasa. La carga electromagnética antes se pensaba que era algo, que era constante, pero ni la carga electromagnética ni la carga de cromodinámica cuántica, que es esta, es una cantidad, quiere decir, una cantidad constante. Entonces, dependiendo de la distancia en Fermis, esta carga que vemos va a ser distinta y eso también quiere decir que de manera equivalente, con cuánta energía queremos ver esta carga y eso va a aparecer distinto. ¿Ok? Y todas estas partículas obedecen ecuaciones relativistas y tienen todas estas propiedades rarísimas. Quiere decir que todos estos, por ejemplo, estas son las partículas de espinón medio y obedecen las ecuaciones de Dirac, quark up, quark down, electrones, todos estos obedecen la ecuación de Dirac. Estos fotones obedecen la ecuación de Maxwell. Estos gluones también usan ecuaciones de Maxwell. Estos partículas W y Z obedecen las ecuaciones de Procca porque tienen masa, pero todos estos tres tipos de ecuaciones son ecuaciones relativistas y tienen problemas de divergencias y la interpretación de qué es la mecánica cuántica relativista
qué es la teoría cuántica de campos. ¿Ok? Entonces, eso es lo que quería dar de mensaje en la lectura de hoy. Y la próxima vez vamos a ver qué es el modelo estándar de física de partículas y cómo es que describe el mundo visible alrededor de nosotros. Aquí voy a terminar mi clase de hoy. Gracias por su atención. Gracias. Hasta el viernes. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias.